Seguimos en Suena Pampa. Estábamos escuchando Virus, que presenta la columna literaria de Franco Lizarraga, el mejor escritor de la ciudad de La Plata, periodista, escritor, bibliotecario y muchos etcéteras. Fotógrafo y muchos etcéteras que decoran las palabras que va a decir a continuación sobre un literatura. preparado para la vida también. Para la vida, no sé. Bueno, pero convengamos que la vida es una cosa difícil de prepararse, ¿no? Yo lo veo listo para la vida. Bueno, ya le vamos a estar preguntando, porque a nuestra izquierda, si lo están viendo por imágenes, ya lo habrán supuesto. Si lo están escuchando por Spotify, no tienen ni puta idea. A nuestra izquierda está Franco Lizarraga, que viene a hablar de literatura platense, histórica, etcétera. Acá estamos dispuestos a aprender. Antes, perdón, un segundito, un saludo a la gente que se va sumando al chat, porque se sumó María Espinillo, que ya es mi madre. Que es tu madre. Le mandamos un saludo. Porque no le voy a mandar saludos, ya le dije. Todos los programas le voy a mandar saludos. Este es el último programa que te voy a mandar saludos, más. El resto, no, mentira. El resto lo voy a hacer yo, no te das problema. Bueno, ahora sí, Franquito, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien. ¿Con frío? No, o sea, generalmente sí. Ayer, sobre todo, pero hoy no. Yo no sé cómo hacen agua para estar en remera, boludo. Yo estoy cagado de frío. No, pero hoy también. Yo estoy a nada de ponerme en remera. No lo hago porque no traje una remera linda y traje un pullover lindo. Entonces... Yo creo que Nahue quiere mostrar el cuerpo, por eso. Realmente. No, fue calor. Me agarró calor, por eso lo saqué. No es verdad, no tengo por qué defenderme. No te defiendas, hace calor. Y si mostrás el cuerpo, está muy bien también. Ok, ¿sabes qué? Me voy a remangar para mostrar bien. Claro. Bueno, si les molesta que nos mostremos, no hubiesen adaptado esta costumbre de que haya cámara en las radios. Y yo no mostraría nada. Pero está muy sólido con eso, Nico. Está muy sólido con eso. Claro, loco. Si me llegan a mostrarme. Y aparte, y si quieren que mostremos más. No. O sea, por mí yo no tengo problema, pero YouTube nos va a bajar el video. No, aparte nada. Bueno, Franquito, mirá cómo desvirtúa en 2 segundos, ¿eh? Nahue, estás en remera y nos fuimos a cualquier lado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. La verdad que bien. Vengo a hablar sobre un temita que un poco para aprovechar la agenda y porque me parece curioso, que es los padres en la literatura. Hoy es jueves, el domingo fue el Día del Padre. Entonces, nada, me pareció muy interesante porque aparte es un tema que quizás no es siempre el centro o el eje de muchas literaturas argentinas, pero que si uno rasca un poquito está, ¿viste? Siempre es un temita que está ahí circulando y que me parece interesante de ver acá puntualmente en Argentina. Duda que se me acaba de ocurrir, espectacular, sobre el título, es Los padres de la literatura. No, los padres en la literatura. Claro. Yo pensé que eran los padres de la literatura. Y entonces, ¿qué pasó? Pensaste que era histórico el asunto. Pensé que era histórico, boludo, me equivoqué. Y estuviste enojado toda la primera parte del programa con que todos traían cosas históricas, y habías leído mal el título. Vamos a ver un poquito de historia igual, vamos a hacer un recuentito, pero... Claro, pero no, es totalmente distinto, hay un tópico de fondo. No, bueno, no, ahora es otra cosa. Chicos, pero me tienen que avisar. Quedó muy mal. Bueno, cuestión entonces. Perdón. Aclare ese en. Los padres en la literatura. En la literatura. Claro, exacto. Es un tópico bien. Sí. Bien. Y bueno, a ver. Primero, a ver, a nivel universal hay casos y casos que podemos hablar. Hay extraterrestres incluso, a nivel universal. Claro. A nivel universal, el caso más conocido literariamente que uno le puede venir es Kafka, ¿no? Con la clásica Carta al Padre. Che, leí Metamorfosis. También. No me gustó. Me parece que estoy enojado, ¿no? Puede ser, igual sí, hoy estás bastante negativo. O sea, no es que no me gustó, pero hay que leer Metamorfosis. Chicos. Hay mucho de eso igual, hay muchas esas cosas como que tenés que leer tal cosa, después la lees y decís... Chicos, por favor. Una cucaracha. Vamos. La Carta al Padre está bueno, pues está consecutivamente después, está Metamorfosis y después está Carta al Padre en el cuento que tengo en casa. ¿Lo leo? Sí. Bien. Sí. ¿Lo leo con esa expectativa o lo leo?
No, léelo con expectativa. Bien. Porque una cosa es una metáfora y otra cosa es lo íntimo, la posta. Es abrir un reel, no, un reel, una historia de Instagram y un texto así diciendo cosas del padre y tirando. Entonces, para mí vale la pena leerlo. Para aquellos que estén empezando, quizás de nuestra audiencia hay alguien que está arrancando, por ahí se le pasó Kafka, porque pasa a veces. Hay un montón de clásicos y uno tiene que agarrar y leer los clásicos, los más conocidos. No termina nunca, son interminables. Pero bueno, la carta al padre es un relato en el que él le dice al padre: yo con la edad que tengo, ya teniendo un hijo, vos siendo abuelo, yo todavía te sigo teniendo miedo. Hay cosas que no puedo superar, ¿viste? Y yo voy a quedar así. Y vos tenés tus cosas y tenés que verlas. No tenés la culpa de eso, pero tenés que saberla, que yo por eso estoy condicionado y demás. Esto Pará. ya era grande Kafka, que tenía 40. Estás grande. Sí. Tranquilo. Pero bueno, Pasa pasa. que bueno, eso es pre-psicoanálisis, ¿o no? Sí, O paralelo. Siglo XIX, claro, ahí Ahí saliendo, nomás. sí, sí. Claro, para él no había ido a terapia. Claro. Claro, No estaba ni en 40 pedo. añitos. Bueno, sin psicoanálisis. Bueno, sí, capaz que lo podría haber superado de otra manera. Sí. Capaz que fue su forma. Lo escribió y Pará. dijo, bueno, ya ¿Y está. es algo... ¿Hay fantasía detrás o se confirmó ya que era real? No, era real. Chico. Ya desde esa época se ventilaba. No es que ahora la gente ventila en Ah. Instagram. Kafka te lo ventilaba. El triunfo de Real en una sociedad estaba garantizado a ser mercenario. Claro, es un placer culposo de hace muchos años ya. Bien. Aparentemente. Entonces le dice toda esa. Sí. Es larga la carta, es larga, más o menos. Va, depende de la edición, ¿no? Pero yo tengo un librito así, más o menos unas 80 páginas, más o menos. 80 páginas. De la edición que yo tenía, sí, vos por ahí tenés una edición Alfaguara así, son 20. qué sé yo. Correcto, que depende Pero bueno. de la edición, pero 80 páginas de una edición pequeña, Sí. intermedia, me parece muchas hojas. Sí. Y a nivel universal, siguiendo Bukowski, que es alguien que yo leo, a mucha gente no le gusta Bukowski, y es entendible, pero en La senda del perdedor, por ejemplo, también explica una parte. A ver, Bukowski es hijo de inmigrantes alemanes en Estados Unidos, y imagínate que al calor de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, es que se van, y la familia era muy estricta, ¿viste? En La senda del perdedor, un libro que a mí me encanta, muestra una escena en la que los padres limpiaban la casa los sábados y a él lo hacían cortar el pasto. Y el padre, cuando terminaba, agarraba y con una regla medía las distintas partes del patio a ver cuánto tenía. Ya se cae de risa, Nico. No, claro. Y cuando encontraba que había una parte que estaba larga, lo llevaba al baño y lo fajaba. Che, pero hay gente que no tiene para comer, boludo. No puede ser que te preocupe cuánto mide el pasto, loco. Te juro, vayan a leer La senda del perdedor y lo van a encontrar. Le voy a tener que ver la zona del perdedor ahora. Claro, con razón Bukowski tenía los temitas que tenía. Sí. Pero el otro era Kafka, o decir Bukowski también. Bukowski también. Bukowski también. Ah, bueno, es una generación, digamos. Claro. Claro. No, Bukowski igual es ya del siglo XX, Estados Unidos, un poquito más, pero sí, retoma. En Factotum también. Bueno, perdón, igual quiero mencionar esto de La senda del perdedor, que a mí me pareció muy fuerte e incluso traumático, porque cuando él narra que está en el baño pegándole, lo que dice es: lo que me acuerdo de estar en el baño es ver puntos negros mientras me pegaban. O sea, tal era el golpe y el dolor que él ya parecía ya una alucinación, ¿viste? Y a mí me pareció fuertísimo eso de leer. En Factotum también, ya siendo más grande. Recordemos que Bukowski era una persona que era muy autobiográfico. Henry Chinaski es el mismo, es su alter ego, es un hombre pero cambiado. Y en Factotum también vuelve re en pedo en la casa, lo lleva a la policía porque se mandó no sé qué cagada y vomita en la casa. Y el padre lo agarra de la cabeza y le quiere meter la cabeza en el vómito diciendo: esto es lo que hacemos con los perros cuando cagan en la casa para que no lo hagan. Y mientras está agarrado en el piso se levanta y mete una piña al padre y después se toma el palo, ¿no? Bien, tengo una duda. Cuando vos estabas leyendo, leíste la acción de la piña, ¿lo celebraste? Sí. Buen momento, ¿verdad? Y la verdad que se lo merecía. Se lo merecía. Sí, Igual sí. vomitar en tu casa, limpialo vos, flaco.
Bueno, eso podría haber sido una buena respuesta. Sí, Digo, limpialo. obvio, Es obvio. la más, ¿no? Claro. La más lógica. Es muy distinto a hacerlo comer su vómito. Claro. Claro. No, cual. no, estamos de acuerdo que está para atrás. Bien, muy bien, bueno, Sí. no sé. Muy bien, no. No, muy bien que haya celebrado la piña. Ahí va, ahí va. Y... iba a decir algo más de Bukowski, pero se me fue. Bien, Bueno, igual con ahora me Bukowski- voy a acordar. Y bueno, y sin ir más lejos ya para no robar tiempo con lo universal, mismo nuestra sociedad occidental se basó también en el patriarcado, ¿no? Nombre del padre, del hijo, Dios padre. La figura del padre literariamente y culturalmente siempre estuvo, es algo de mucha incidencia que configura la cultura históricamente en el mundo. También, interesante, los hermanos, para celebrar, no sé qué, los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, no sé si lo dije bien. Esta es una novela larguísima, fundada o motorizada por el parricidio, ¿no? Bien, Ya los rusos fueron un poco más. sí. La literatura rusa fue un poquito más. Y también un padre descuidado. Bueno, cualquiera que haya leído Dostoyevsky, por lo menos Crimen y Castigo, sabe que Dostoyevsky escribe sobre cosas que son más allá, es muy existencialista. ¿Crimen y castigo? Crimen y castigo. Crimen y ¿No Castigo. hay uno de Foucault que se llama así? ¿O No, no. de Foucault. No, me Eh, confundí. Me puedo equivocar. Sí, Oh, me tengo pero... que buscar. Ya sé a cuál te referís de Foucault. Uno que habla sobre la vigilancia. Que no me acuerdo el nombre del ¿Vigilancia y texto. castigo? No. O no me acuerdo el nombre del texto, ahora ya Claro, lo... que habla del panóptico. Claro, Sí, exactamente. no me acuerdo cuál es, no, la verdad Bueno, seguimos entonces. Bueno, fundada en Pará, Dostoyevsky yo nunca lo leí y me lo recomendaron. Y ese libro, sobre todo el de los hermanos Kamarasov, Kamarazov, difícil de pronunciar. dicen que está re bueno. Sí, es muy psicológico. Podría ir hacia allí. Es muy psicológico. Vigilar y castigar. Gracias, Diego. Ajá. Gracias, Vigilar y Diego. castigar, gracias, Diego. Vigilar y castigar, yo dije vigilar. Vos dijiste crimen y castigo. Vigilar Era- y castigar. Castigo estaba, conjugado de otra manera, en infinitivo. Bueno, sí. Entonces, Dieguito, es Diego Sotomayor. qué capo. Mucho más rápido. Un que- beso. Un beso. Un saludo. Bueno, Y bueno, fundada en el parricidio, ya un caso bastante extremo, un padre descuidado, apostador que tiene hijos con distintas mujeres. Y entonces la historia va avanzando en función de la relación de los hijos con el padre. Un hijo se le parece mucho a él, descuidado, otro le tiene un odio terrible, el más chiquito por ahí es el más recatado. Así que también un clásico ahí para leer por la temática motorizada por el Día del Padre. Y este tema, ya en Argentina, me interesaría ir hablando de principio a actualidad, ¿no? Cuando nace Argentina, el siglo XIX, 1810. Algunos dirán 1853, el que sea más o menos unitario. Eh, muy bien, Estoy muy obsesionado con el tema unitarios y federales. Pienso que es algo que no se acabó nunca, boludo. No se terminó de resolver. Sí, No. se resolvió para el lado que la historia cuenta lo contrario. Somos más unitarios que no sé qué. Claro, bueno, Sí. pero sí, hay que seguir profundizando ahí. No Claro. está cerrado todavía. Sí. Claro, es un buen debate a dar. El otro día hablaba de la Feria del Libro sobre ese tema, pero no lo voy a decir ahora. Bien. Me gusta que no lo digas ahora. Sí. Vamos a hacer un prepié o lo vamos dejando para el siguiente programa como hizo Nahue. Hay que hacer una edición especial que Frankie venga a hablar de eso. Sí, o sobre cosas que fueron quedando. Claro. Promesas incumplidas o en un programa que sea sobre cosas que fueron quedando. Olvídate. Y bueno, en el siglo XIX, acá en Argentina, cuando surge las Provincias Unidas, la Confederación Argentina, dígase como quiera, la figura del padre está, pero es un recurso hecho para contar el mundo, ¿no? La literatura en ese momento estaba al servicio de la política o de la construcción de ese ser nacional, ¿no? No solo con la producción literaria, sino también por el lado de la supresión de las letras o del lenguaje, ¿no? Se sabe que en ese primer siglo se dieron, bueno, la campaña del desierto, ¿no? El Estado se encargó de suprimir ciertas lenguas para configurar esa narrativa y ese primer ser nacional que se buscaba. Pero ya en la producción literaria el padre aparece como recurso para contar el mundo o una idea que era a los fines del que escribía, ¿no?
En el Facundo, por ejemplo, Sarmiento habla de Quiroga y lo cataloga como un padre bárbaro y tirano. Sí. Y cuenta como, por ejemplo, era un revoltoso y al padre en un momento le pegó. O sea, Quiroga le pegó a su propio padre, Prudencio Quiroga, si mal no recuerdo. Y era un revoltoso, se fue de la casa, después volvió con el caballo cansado, el padre lo perdonó, qué sé yo, pero ya tenía como esas raíces. Y también cuenta cómo con sus hijos también fue así. Y ya de antes, cuando laburaba como peón, Facundo Quiroga, al ser como un caudillo, se volvió como el líder o por lo menos el más influyente en su círculo de compañeros. Y era el que organizaba las borracheras, ¿viste? Y a partir de ahí a Quiroga le decían el padre, ¿no? Ese era el apodo que recibía Facundo Quiroga, esto textual en el Facundo. Otros textos también de la época, Amalia, de José Mármol, un libro en el que se habla de Rosas como un padre autoritario. Rosas suele ser el que es el sujeto histórico político que convenientemente se lo asocia como autoritario, perdón, como padre autoritario, si lo fuera o no, eso es una otra discusión, pero se lo catalogaba, se lo usaba como la idea de el padre autoritario, bueno, el político autoritario, el gobernador autoritario, ¿no? El tirano. Y en ese libro, hacia el final del libro en Amalia de José Mármol, hay una escena en la que Rosas se despierta de una siesta y hay un bufón de él, porque Rosas tenía bufones, perdón, correcto, tenía bufones, se despierta, hay un bufón ahí cerca y le mete una patada y lo hace pelota. Che. Y Al bufón. Sí, sí. Porque pintó. Porque pintó, pues estaba ahí. Se despertó de mal humor. Hay como un intercambio ahí con un soldado que llega y hace como una burla y va corriendo a buscar a la hija, o sea, Rosas va corriendo a buscar a su hija Manuelita, que estaba en la pieza, la llena de preguntas, le dice, ¿dónde está este? ¿Qué hicieron? ¿A qué hora tanto? Esto que lo otro. Ella le responde así, ya más o menos acostumbrada, y le dice, bueno, padre quiere comer y demás, y le dice, sí, pedí la comida. Ya en la comida, el clásico asado, se sabe que a Rosas le gustaba mucho el asado, y agarra y lo llama al bufón al que le dio la patada, le dice, vení, sentate a comer. Y el bufón se sienta, está cagado de hambre. Y la hija, le dice a la hija, servile acá al señor, porque era un bufón, era un mulato, pero lo trataba como para burlarse de él, como si fuera una reverencia. Bien. Y le dice a Manuela, servile acá al señor. Y Manuela, ya como medio compinche quizás de su padre, agarra y le da un hueso al mulato. Y el mulato la mira con cara de odio a la mina, ¿viste? Y como no dice, claro. Que te mire bien. Sí. y Rosa se da cuenta y le dice, ¿qué pasa que miras a mi hija con esa cara? Y el tipo le dice, pero me dio un hueso. Y Rosa se agarra y dice, ah, bueno, pero ¿cómo puede ser, Manuela? ¿Cómo le vas a dar un hueso al señor? Agarrá y dale un beso en la mano al señor por el error que cometiste. Y Manuela, siguiendo la joda, dice, ay, no, papá, no, otro día. Y él insiste. Y como que se le cruzan los cables ahí a Rosas. Y le empieza a decir, dale, Manuela, dale, dale. Entonces le dice, bueno, entonces agarrá y dale un beso en la boca al señor, te vas a casar con él. Y empieza como un jueguito que yo creo que Manuela no sabe bien qué hacer con eso. Pero por las dudas sigue la joda y el mulato también porque estaba cagado de hambre, ¿entendés? El chabón quería que a Rosa se le pase la joda rápido para comer, ¿viste? Y seguir y que no lo joda más. Y la escena termina en el bufón corriendo a la hija de Rosas alrededor de la mesa de la comida mientras Rosas está sentada en la mesa comiendo y riéndose, ¿no? Como con esa idea del tirano o el padre autoritario medio loco, ¿viste? Que ya no le importa nada, que nadie le puede decir nada, ¿viste? Parece una escena de Ubu Rey. No me lo sé. Bueno, parece sacada de Es una obra del señor. Ah. No, en realidad no es una obra mía, sino que es un clásico. Yo dirigí una versión el año a finales del año pasado, y hay escenas parecidas que me parece que se replican en la literatura en general, Sí. cuando se habla de ciertos personajes que justamente o no han sido catalogados de tiranos. Claro. Porque también sucede eso. Sí. Dependiendo de lo que decías vos, dependiendo de la mirada de quien cuenta la historia, una persona puede ser tirana o no, o exactamente lo contrario. Y parece una escena sacada de esa obra de teatro. Sí. Muy buena escena. O sea, Muy buena la escena. relataste muy bien y se me vino a la cabeza toda la escena. Lo quiero leer para saber cómo termina. Mirá si se casan. Mirá si se casan. Y mirá si el bufón de repente es Perón.
Claro, mirá si claro, o el bisabuelo de Perón. Sería buenísimo. Los tweets de la época. Sería buenísimo. Bueno, Yo tengo una pregunta. Sí. Capaz que no tenés la respuesta. ¿Hay alguna obra literaria que vos tengas en tu memoria que hable positivamente de la paternidad? Porque es verdad que la figura del padre, digamos, siempre ha sido como muy estigmatizada y usada, como dijiste recién, para catalogar a una persona de tirano, para, bueno, el patriarcado en sí mismo, digamos, como una figura polisémica inclusive, porque viste que muy bien no se sabe qué es, pero sí que es algo malo. Sí. Bueno, la literatura ha tratado a la paternidad de una manera un poco más solidaria, digamos. Sí, acá en Argentina el primer ejemplo que está es el propio Borges, que Borges lo amaba a su viejo. El padre de Borges era psicólogo y lo guió a él en la literatura, además de darle la biblioteca. Le fue orientando qué leer y qué no, y entonces él lo amaba, su padre era un intelectual para él, muy admirable, y de hecho cuando muere el padre allá en Ginebra porque estaba buscando en el mundo una forma de curarse la enfermedad y no me acuerdo cuál era, Borges le dedica un poema al padre. Tengo entendido que Cortázar también era muy lo quería mucho al padre. Y después tengo libros, conozco, pero que son más actuales, que también los traje para recomendar, pero ya al final, si querés lo digo. Sí, cuando quieras. Sí, uno es de Alejandro Zambra, que es un escritor chileno, no es de acá, pero se lee mucho también acá en el Cono Sur, que él publicó libros también vinculados a la paternidad. El más conocido, o el más interesante, el más lindo es Literatura Infantil, que es cuando él es padre, hace unos años, poco. Y entonces él le dedica ese libro al hijo, es un conjunto de textos. Zambra es más bien poeta, pero también es escritor, escribe cuentos y demás. Y también le dedicó eso al hijo y es un libro muy lindo porque él como que se abre, ¿viste? Hay también Juan Gelman tiene cartas a un joven poeta que están dedicadas a su hijo también, Ah, ahí va. que desaparecido. Y sí, me hiciste acordar a eso. Sí. Que también está muy emocionante. ¿Vos que querés llorar? No hay nada que ver. Está muy bien. Y otro ahora, Domingo por la tarde. domingo por la tarde. Y hay otro, Furioso. claro, Un día como hoy, boludo. un día que te peleaste con tu viejo. Sí. De hecho, todo lo que traigo acá es como para si te peleas con tu viejo, léete todo lo que te digo acá. Claro, tal cual. Hay otra que me acuerdo que también habla muy mal de un padre, pero está Creo buenísimo. yo. Que no, saludo a mi viejo. Que es Antígona Vélez, de Leopoldo Marechal. Ajá. Que hace como un paralelismo. En realidad cuenta la historia de Antígona, pero en la pampa bonaerense. Ahí va. Claro, Y su hincha de Vélez. y el hincha de Vélez, claro. Y su papá es un estanciero muy del estilo que contaste, muy rosas Claro. en ese sentido, digamos. Sí. Como un estanciero muy déspota. Sí. Es algo muy también de la figura de los padres del campo, que ahora lo vamos a ver también, que dura bastante esta idea. Pero bueno, para terminar con el siglo XIX, el propio Fierro, estamos hablando de todas obras fundacionales en la literatura, porque convengamos que se da una cosa de que la literatura no era algo que hacía cualquiera, era gente que solo podía acceder a la educación. Pero en el propio Martín Fierro, José Hernández también toma el recurso del padre para contar esta vez la miseria del gaucho, de cuando Fierro vuelve, me parece que era, agarra y encuentra que la familia, que la mujer y los hijos no están más, y entonces él se lamenta diciendo, bueno, ¿cómo no se va a ir mi mujer y mis hijos de acá si yo me fui y no les di de comer? ¿Y cómo no va ella a buscarse a alguien que le haga el sustento de la familia? ¿Qué otra cosa puedo hacer yo más que seguir vagando? Algo así era. Entonces la figura del padre está, pero como recurso para contar el mundo. Insisto, no era un padre per se que aparecía para contar al propio escritor o la institución familiar, era algo mucho más amplio. Bien. Después pasamos al siglo XX. Yo me gusta decir segunda mitad del siglo XX porque entre 1900 y 1950 a mí por lo menos creo que no hay demasiada literatura sobre eso. ¿Por qué? No estoy exactamente seguro, pero mi argumento es porque, insisto, era muy difícil acceder a la literatura en ese momento,
solo lo accedían las grandes élites, los intelectuales, los famosos enemigos del primer peronismo. Y en ese momento estaba al calor en el mundo porque los intelectuales de familias de la oligarquía eran ciudadanos del mundo, digamos, ¿no? Ellos se consideraban así, históricamente se consideraban así, en mi opinión. Sí, sí. Y entonces en esa época estaban las vanguardias históricas, ¿no? La idea del arte por el arte, entonces menos que menos la idea de contar a un padre, menos cuando ya se había hecho en el siglo pasado. Y mi teoría es que cuando llega el primer peronismo, después la herencia que deja el primer peronismo es ya gente accediendo a la posibilidad de estudiar, a la literatura y demás, entonces ahí empieza a haber como otras formas de contar historias que incluyen a los padres o algo mucho más cotidiano. Además, bueno, también pensemos que en esa época estaba esta idea de el estudio del intelectual duro, ¿no? De la ciencia dura, la medicina, la ingeniería, todas esas cosas, y menos que menos un artista iba como a hacer, salvo que lo hiciera alguien de la alta familia, ¿no? Pero bueno, pasamos al siglo XX y ya acá el padre empieza a aparecer para contar las consecuencias, quizás de esa figura paterna, ¿no? Yo creo que uno de los grandes exponentes de eso es Manuel Puig. Manuel Puig es uno de los grandes exponentes de esta idea del padre, que esté o no esté genera consecuencias y el hijo o el destinatario de ese padre solo puede recibir eso y vivir a pesar de, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Es, Sí, es sí. buenísimo el ejemplo que das. En la tradición De Rita Hayworth. de Rita Hayworth, Toto, Pa, rodeado de tremendo. mujeres, el padre ahí siempre cuchicheado entre las mujeres, Sí. ¿viste? Y Contado, duro. narrado por los demás personajes y Claro. no presente. Creo que en la carta final aparece. La carta final aparece como el padre, porque durante durante toda la novela se lo escucha, digamos. Claro, sí, sí. Mismo también en El beso de la mujer araña, el libro que a mí me encantó. Yo Tremendo. lloré al final, te juro que lloré al final de ese libro. Tremendo, ¿no? Porque es una novela, pero Sí, bueno, se va a hacer una nueva película. ahí va, Ahora están haciendo el casting, de hecho, para la película. ahí va, ahí va, ahí va. Ojalá que salga y yo te juro que sea una primera en verlo. Em, pero bueno, también en El beso de la mujer araña, en las historias, siempre está el padre ahí, porque el padre de los personajes y el padre que deja esto, el padre que se fue, el padre que dijo esto, el padre que quiere ayudar y no puede y no sé qué, siempre está, viste, la figura del padre o el padre que deja algo, el hijo se tiene que hacer cargo de eso. Y en las notas al pie del beso de la mujer araña, que Manuel Puig dedicó un montón de notas al pie, también se dedicó a desglosar a Freud, porque posiblemente también esta influencia de los padres en la literatura o en la familia o en la vida un poco podría surgir seguramente con la influencia de Freud, ¿no? Porque él es uno de los primeros que viene a decir cambiar el mundo del paradigma, a decir nosotros nos constituimos en base a la figura de nuestros padres, ¿no? Un poco en la sexualidad y en otros ámbitos. Y Manuel Puig retoma eso y lo explica muy bien en las notas al pie del beso de la mujer araña y otros intelectuales que también explicaron ese tema, ahora no me acuerdo los nombres. Lo mismo en Boquitas Pintadas también, una cosa de una escritura que cuenta la vida del pueblo, ¿no? Esto que vos decías, Nahue, también de los padres duros en el campo, ¿no? Del interior, bueno, en el caso de Manuel Puig, de General Villegas. Otro ejemplo también es Alberto Laiseca, que a mí me parece curioso, muy curioso, con Alberto Laiseca, porque si en el siglo XIX el padre era usado para contar el mundo, Laiseca lo que hace es contar el mundo para contar a su padre. Eso a mí me parece muy interesante de ver, porque Alberto Laiseca es un escritor que públicamente en todos sus documentales o entrevistas comentó que tuvo una relación pésima con el padre, lo ha llegado a tildar de mala persona, ¿viste? No, muchísimo. Y él odiaba que se metiera en la relación con su padre. Y bueno, lo que hace en su obra monumental, Los Sorias, una obra de 1300 páginas que no se consigue en ningún lado, no sé por qué casi nadie la edita. ¿En internet tampoco? En internet tampoco, es muy difícil de conseguirla. Sí, sí. Che, yo la quiero leer ahora, solo por la imposibilidad de leerla. Claro. Creo que se habrá editado, no sé, menos de 5 veces y todas fueron tiradas de 100 libros, 200 libros. ¿Cuántas páginas tiene, dijiste? 1300 más Claro. o menos. Es la obra más larga argentina. Es un librazo. ¿Cuál? Los Sorias de Alberto Laiseca. Bien. Es una obra en la que se cuenta un mundo distópico, autoritario, totalitario,
en la que, bueno, el problema que tenía él con el padre es que el padre era de este intelectual duro, era médico, y entonces él todo el tiempo lo criticaba con esto de ser un escritor. Él escribía con culpa por la sensibilidad y demás, ¿no? Él se sentía eh, odiado por eso y nunca se pudo reconciliar con el padre. Y ya llegado al siglo XXI empezamos a ver un cambio o quizás se empieza a pulir esto en el que ocurre que los hijos tratan de problematizar las cosas que hacen los padres y sobre todo tratan de no repetir lo que hicieron los padres, ¿no? Hay mucho de eso, Hay un montón. Hay mucho, mucho. Lo habíamos hablado en la columna anterior, una que había hecho yo, de Alicia Paroni también, que de hecho ahí en ese libro el padre fue el que le publica las investigaciones y ella es cancelada y se le viene la carrera abajo y tiene que agarrar otra cosa que tenía para dar revancha, de lo que hablábamos en la columna de la otra vez. Lo mismo también en Aurora Venturini, que la mencionábamos en Las Primas, que viene de una familia tradicional, del padre que veía esas cosas como una pérdida de tiempo, ¿no? El arte, pero aún así ellas dos agarran y toman eso que las hace únicas para seguir adelante. Después, otro ejemplo, bueno, Félix Brusone, hijo de desaparecidos, que escribió Los Topos en 2013, una obra que parte de un hijo buscando a un hermano, perdón, un muchacho buscando al hermano o al padre, no me acuerdo bien cómo era, pero sé que está la figura de un padre ahí que militaba en hijos y que él trata de buscarse y que creo que le queda un hermano, era algo así, no me acuerdo bien la sinopsis, pero también arranca con esa premisa, tiene su militancia por hijos, la agrupación Hijos de acá de Argentina, y bueno, ya después la novela termina de una manera loquísima. Camila Sosa Villada también, en sus personajes trata de presentar ese cambio de un padre que adopta distintos roles, sobre todo en las malas, con esta matrona, ¿no? que daba cobija al resto de mujeres travestis. Ella usaba el término travestis. Sí. Y finalmente, para cerrar y como recomendación, este libro que se llama Canaca, de Juan Bautista Duiseide, publicado en 2004, que ganó el premio Julio Cortázar. Es un libro que también tiene que ver con un hombre que zarpa al mar en búsqueda de su padre, que es un escritor, y que, bueno, la obra es un completo delirio porque en sí arranca con el hombre metiéndose a una tormenta en el medio del mar y a partir de ahí tiene una alucinación en donde se cuentan un montón de cosas que le pasaron, que el padre abandonó a la madre y a él de chicos y se fue, y él sale a buscarlo, no sabe por qué, no lo tiene muy en claro, él solo sabe que él no tiene en claro si es por la madre, por darle una respuesta a la madre, porque la madre hablaba muy bien de él, o por encontrarse a sí mismo. La cuestión es que se embarca en esa travesía, termina preso en la isla Martín García, se hace como toda esta historia, transcurre más o menos en los 60 en Argentina, y se arma también como un vínculo ahí con los presos y los militares que estaban ahí, y ya después nos cuenta cómo es que se encuentra con su padre y las cosas que terminan pasando. Así que no sé cómo estamos de tiempo, si estamos bien. Si... Apretaditos. Bueno. Pero tenías para leer un fragmento. Sí, pero primero me gustaría hacer una mención de un temita, que es que, bueno, este libro, Canaca, que no sé si lo están viendo acá en la cámara, no sé, ven que tiene una cintita verde. Este libro es prestado, yo lo pude conseguir gracias a la Biblioteca Popular La Chicharra, ubicada acá en La Plata, en el barrio Meridiano, en las calles 18 y 71. Y bueno, en parte esta recomendación, este libro fue el que a mí me dio la idea de poder hacer esta charla acá sobre el tópico del Día del Padre, porque lo pedí hace mucho, hace un mes más o menos este libro, y me dio la idea y lo leí y me pareció extraordinario, no solo por la figura de Duiseide, sino por el enorme catálogo que tiene La Chicharra de escrituras platenses. Duiseide es marplatense, pero es un escritor que publicó mucho acá en La Plata, en Club Gem también publicó. Y bueno, me gustaría cerrar diciendo este mensaje de que esta charla también en cierto modo fue posible porque el trabajo de las bibliotecas de poder brindar libros de muy amplia variedad, y no solo libros, sino talleres, y también ayuda, charlas, ciclos de arte, muchas cosas que hacen las bibliotecas populares,
bueno, reconocerlo y también mandar un saludo y agradecimientos a la Biblioteca La Chicharra por prestarme el libro y también dar a conocer o decirles que la CONAVIP, una comisión creada por el propio Sarmiento en 1870, en la que se garantizaba la autonomía de la comisión y por tanto el manejo de fondos para que las bibliotecas populares en todo el país pudieran funcionar de manera autónoma y autogestiva, autoorganizada, ¿no? Y que ahora con un decreto del gobierno sacado el 22 de mayo, creo que es el 325/2025 es el decreto, subsume la autonomía de la CONAVIP a la Secretaría de Cultura de la Nación, por lo tanto los fondos ya no pueden ser manejados por la propia CONAVIP, sino por la Secretaría, y esto repercute en recortes de personal, en poca infraestructura, el cierre de bibliotecas, y bueno, las bibliotecas son más que estanterías, son la posibilidad de que chicos puedan estudiar y relacionarse. Así que bien. nada. Ese era lo mismo que pasó con el INT. Con el INT, exactamente. Claro. Bueno, aprovechamos por el tiempo que ya nos quedamos sin, para con vos a nuestro lado hacer el despido del programa. Sí, gracias Frankie, muy interesante la columna, muy nutritiva. Sí, muchos títulos para leer. Sí. Muchos títulos para leer, para que se lleven como recomendación. Así que muchas gracias. Repetimos, Franco Lizarraga está a mi izquierda y fue el encargado de hacer esta columna literaria. Nahuel Ortiz a mi derecha, que hizo columna teatral y también co-conductor. Y en la operación técnica finalmente pudo tragar el alfajor completo. Así que una felicitación para el operador, José Duarte. Yo soy Nicolás Berruti y esto es Suena Pampa. Nos vemos el jueves que viene a las 2 de la tarde. Los doctores me prohibieron verte, pero no pienso dejar librada a la suerte.